Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué gozo es nuevamente poder llegar hasta donde tú te encuentras y disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Quiero repetirte esta frase que puedes tal vez tú apropiarte y aplicarlo en tu vida personal como parte de tu superación. Y dice así: todo hombre debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a contemplar el paso de los triunfadores. Hoy, mis queridos amigos y hermanos en la fe, hablaremos sobre la experiencia de la salvación. ¿Saben? Los cristianos no pueden mantenerse estáticos. Tenemos que prosperar. Si el Espíritu de Cristo reina en nuestro interior, nos mantenemos en un proceso de cambio dinámico. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 9, dice de esta manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Saben, a través de toda la Escritura, las descripciones de experiencia del creyente, como es la salvación, la justificación, la santificación, la purificación y la redención, se presentan como ya cumplidas, en proceso de verse cumplidas en la actualidad, por realizarse en el futuro. Es importante comprender estas perspectivas. En nuestra vida pasada, por ejemplo, no basta obtener un conocimiento acerca de Dios y de su amor y benevolencia. Es contraproducente procurar desarrollar el bien en uno mismo, aparte de Cristo. La experiencia de salvación que alcanza las profundidades del alma viene solo de parte de Dios. Cuando vamos a San Juan, capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no era cualquier persona, era un hombre ilustrado en aquel tiempo. Mas sin embargo, él no entendía el plan de la salvación. Y Jesús, más adelante, si lees todo el capítulo 3 de San Juan, podrás encontrar cómo Jesús con tanto amor le habló sobre este tema. Mis amigos, en la experiencia de nuestra vida pasada, la salvación implica arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. También implica confesión a Dios, a nadie, a ningún hombre. Significa también o implica perdón de parte de Dios, justificación y santificación. El arrepentimiento genuino produce un cambio radical en nuestra actitud hacia Dios y al pecado. Yendo al libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 13, declara así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuestro corazón debe ser motivado y subyugado cuando nos damos cuenta de que la muerte de Cristo nos justifica y nos libra de la pena de la muerte. San Juan 12:32 menciona acerca de esto. En general, el término justificación en su uso teológico es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. La justificación es lo opuesto de la condenación. Romanos 5:16 menciona así: la base de esta justificación no es nuestra obediencia, sino
la de Cristo, según Romanos 5, 18, 19. En lo que es la experiencia de la justificación, ¿saben? Es que por medio de fe en Cristo, su justicia no es imputada. Pasamos a estar bien con Dios gracias a Cristo, nuestro sustituto. Segunda de Corintios 5, 21 lo menciona. Cuando nosotros vamos a Jesús y confesamos nuestros pecados y vamos a ser resueltos a aceptarlo como a nuestro Salvador, mis amigos, tenemos resultados grandes. En primer lugar es la santificación, la adopción en la familia de Dios, la seguridad de la salvación, una vida nueva y victoriosa, transformada, y el don de la vida eterna. Yo te pregunto, mi querido amigo y hermano, ¿deseas ser salvo? El verdadero arrepentimiento y justificación conducen a la santificación. La justificación y la santificación se hallan estrechamente relacionadas, distintas, pero nunca separadas. Designan dos aspectos de la salvación. La justificación es lo que Dios hace por nosotros, mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Qué hermoso es cuando alguien nos adopta. Y aquí es Dios que nos adopta dentro de su familia. Al mismo tiempo, los nuevos creyentes han recibido el espíritu de adopción. ¿Saben? La justificación trae aparejada la seguridad de que el creyente ha sido aceptado. Trae gozo de ver cómo nuestra unión con Cristo se restaura ahora mismo. Al comienzo de una vida nueva y victoriosa, crece. ¿Saben? Se reproduce. Nuestra fe prospera en Él. Progresa también nuestro sanamiento y transformación y recibimos de Cristo victorias crecientes sobre los poderes de las tinieblas. Y también recibimos el don de la vida eterna. Qué hermoso es cuando alguien con toda su familia acepta a Jesús. Y hay heridas que sanan. Y hay una superación de relación familiar. Saben, mis amigos, a través de la sangre de Cristo, que trae purificación, justificación y santificación, el creyente se convierte en nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dijo Pablo, he aquí todas son hechas nuevas. En 2 de Corintios 5, 17 así lo declara él. Antes estábamos atados, nuestras manos estaban atadas de manera simbólica por el pecado. Ahora somos liberados, las cadenas son rotas gracias a Jesucristo. También se produce un cambio interior en la vida de la persona. En ocasión de la segunda venida de Cristo, mis amigos, seremos transformados físicamente. Este cuerpo mortal corruptible se revestirá de inmortalidad según 1 de Corintios 15, 51 y 54. Sin embargo, nuestros caracteres deben ser transformados antes de la segunda venida de Jesús. En una ocasión, trabajando en Carolina del Norte, uno de mis compañeros me había mencionado que había ido a una reunión cristiana, evangélica, y que una de las personas, jovencitos, hondureño, había pasado a la invitación que el pastor hacía de entregar su vida a Jesús. Pero al día siguiente este muchacho estaba diciendo las mismas palabras que lo había escuchado decir antes. Y él decía, Joel, mira, ayer se entregó a Jesús y mira, sigue hablando palabras groseras. Y yo le dije, no te preocupes. La transformación en Cristo es de manera paulatina, lenta pero segura. Él ya lo hizo, qué hermoso. Y sabe, hay que orar por él. Y él sin duda alguna de aquí en adelante tendrá una lucha muy grande. Pero Dios le ayudará a través de Jesucristo. Y él me dijo, ¿de veras? Le digo, claro, así es. Mis amigos, tenemos que tener un cambio interior. La participación de Cristo y el Espíritu Santo son importantes. Únicamente el Creador puede cumplir la obra creativa de transformar nuestra vida, según 1 de Tesalonicenses 5:23. Saben, también participamos de una naturaleza divina. Las preciosas y grandísimas promesas de Cristo lo comprometen a concedernos su divino poder para completar la transformación de nuestro carácter. Lo que Él ha comenzado en nosotros, su obra, lo terminará. Segunda de Pedro 1:4 declara de la siguiente manera. Segunda de Pedro,
capítulo 1, versículo 4. Vamos a tratar de encontrar esta cita. Segunda de Pedro 1:4. Y dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amados hermanos, tú y yo participamos de la naturaleza divina. Solo por medio de Cristo, lo que transforma a los seres humanos a la imagen de su Creador es el acto de revestirse o participar del Señor Jesucristo. Romanos 13:14 y Hebreos 13:14 lo menciona. Un proceso dinámico, es decir, la santificación es progresiva. Por medio de la oración y el estudio de la palabra crecemos constantemente en comunión con Dios. Es importante buscar de Dios todos los días, orar todos los días. A mí me preocupa ver a personas que se dicen ser cristianas, pero realmente cuando tú calificas su relación con Dios de manera humana, te menciono esto, y te das cuenta que esa persona no busca de Dios todos los días. ¿Cómo es posible que se diga ser cristiano? Cuando la persona es realmente cristiana, busca de Dios, busca un espacio para encontrarse con su Creador a través del estudio de la Biblia y la oración constante. La oración es algo que es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, y tenemos la oportunidad de hacerlo en cualquier momento, aún en el trabajo. Yo lo he hecho, a veces estoy con mi herramienta trabajando y ahí está la bulla tremenda a mi alrededor y yo estoy haciendo una oración. Qué bonito es. Mientras otros están disfrutando, gritando por una canción que está pasando, tú en medio de esa bulla estás elevando una oración, te estás conectando con el cielo. Y eso ayuda a mantener una relación con Dios de manera próspera. La perfección lo podemos lograr solo en Cristo, en nuestra vida presente. Mis amados, ¿en qué consiste la perfección? ¿Cómo puede recibirse? La perfección completa en Cristo. El Espíritu Santo nos trae la perfección de Cristo. Solo el Espíritu Santo. Por fe, el carácter perfecto de Cristo llega a ser nuestro. Nadie podrá jamás pretender que posee esa perfección en forma independiente, como si fuese su posición innata o como si tuviese derecho a ella. La perfección es un don de Dios, es un regalo de Dios. La perfección solo se adquiere a través de Cristo. Tenemos que avanzar hacia esa perfección. Tenemos que avanzar a Cristo. Yo te pregunto, mi querido amigo, ¿qué papel nos toca desempeñar a nosotros en calidad de creyentes? Por medio de Cristo que mora en nosotros, crecemos hacia la madurez espiritual. ¿Qué significa eso en términos humanos? La oración continua es indispensable si hemos de vivir una vida santificada que sea perfecta en cada etapa de su desarrollo. Colosenses 1:19 y 10 nos apoyamos ahí. Pueden buscar. En nuestra vida futura, mis amigos, nuestra salvación se cumple en forma final y completa al ser glorificados en la resurrección o trasladados al cielo. ¿Sabes? En algún momento, tú y yo podemos bajar a la tumba. Podemos bajar al descanso. Pero tenemos que bajar con una esperanza que podamos ser trasladados al cielo. Nadie en esta época es eterno. Todos somos mortales, cristianos o no cristianos. Pero por medio de la glorificación, Dios comparte con los redimidos su propia gloria radiante. Esa es la esperanza que todos nosotros anticipamos en nuestra calidad de hijo de Dios, según Romanos 5:2. Pablo relacionaba nuestra salvación presente con la primera venida de Cristo. En la cruz histórica, la resurrección, por ejemplo, y el ministerio celestial de Jesucristo, nuestra justificación y santificación fueron aseguradas de una manera para siempre. Sin embargo, Pablo relaciona nuestra salvación futura, la glorificación de nuestros cuerpos, en el segundo advenimiento de Cristo. Mis amados, ¿piensas tú en el futuro? ¿Qué pasará de nosotros? ¿Deseas tú quedarte aquí en la tierra o deseas ir al cielo?
Algunos creen incorrectamente que la perfección máxima que los seres humanos creemos, la santificación, es un proceso que dura toda la vida. La perfección actual es nuestra solo en Cristo, pero la transformación futura y abarcante de nuestras vidas conforme a la imagen de Dios sucederá en ocasión de la segunda venida de Jesús. Mis amados, debemos considerar con interés la base de nuestra aceptación ante Dios. Ni los rasgos de un carácter semejante al de Cristo, ni la conducta impecable deben construir la base de nuestra aceptación ante Dios. Mis amigos, la justicia salvadora viene del único hombre recto, perfecto, que es Jesús. Tú y yo somos hombres malos, imperfectos, pero cuando aceptamos a Jesús, Él nos declara perfectos. Él es, además, el Espíritu Santo, es el que nos trae a Jesús hacia nosotros. No podemos contribuir absolutamente nada en el don de la justicia de Cristo. Solo podemos recibirlo como un regalo de parte de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un hombre llamado Juan Calvino señaló que así como Cristo no puede ser dividido en partes, del mismo modo las dos cosas, justificación y santificación, las cuales percibimos y que están unidas en Él, son inseparables. Deseamos ser santificados y justificados. Tenemos que aceptar a Jesús en nuestros corazones. Mis amigos, Jaime era un joven que participaba para el ejército mexicano. Y un día, al estar de vacaciones, él asistió a una campaña. La palabra de Dios estaba penetrando en su corazón. Y cuando el pastor hablaba del perdón en una ocasión, él se puso a pensar que le había robado a su jefe inmediato, la autoridad máxima, militarmente hablando. Y él se acercó al pastor y le dijo: yo deseo ser bautizado, pero ¿qué debo hacer? Le he robado dinero a mi jefe. Y el pastor dijo: tienes que ir y pedirle perdón. Y dijo: no puedo hacerlo, tiene que acompañarme. El pastor fue con él. Y al llegar dice que Jaime no tenía palabras cómo comenzar. Su jefe inmediato declaraba ante el pastor que Jaime era una persona impecable. Y eso le hacía más infeliz a Jaime en ese momento. Jaime comenzó a hablar y le dijo que en una ocasión le había robado su cartera de la bolsa de su pantalón. Y dijo su jefe: ¿cómo es posible? Tú no puedes ser. Y dijo: sí, lo hice. Y aquí está su dinero. Le devolvió. Aquel jefe estaba impresionado. No se había dado cuenta que había sido robado por su subalterno. Y además estaba impresionado. Y dijo: ¿por qué has tomado esta decisión? Y él declaró: la palabra de Dios ha penetrado en mi corazón y quiero aceptar a Jesús a través del bautismo. Y yo quiero que venga a ver mi bautismo. Aquel hombre asistió gustosamente y fue un mensaje para él de transformación en la vida de Jaime. Mis queridos amigos, ojalá que tú y yo podamos ser cada día transformados. Si tú eres un joven, acepta a Jesús. Él fue un joven en esta tierra. Desea cambiar tu vida. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho. Muchas gracias.